Bien. Bueno, la clase pasada estuvimos viendo un tema que era el desarrollo organizacional. ¿Se acuerdan? En el que hablamos de algunos conceptos que traía esta teoría nuevos, en una mirada un poco más hacia afuera y no tanto exclusivamente adentro de la organización. Y a partir de entender de que las organizaciones se encuentran en ambientes que son cambiantes, que están continuamente modificándose y que esas modificaciones afectan sí o sí a la organización y en muchos casos hacen que peligre la subsistencia de las organizaciones. Entonces, ante este contexto, surge la necesidad de las organizaciones de encontrar alguna teoría que empiece a analizar y a evaluar qué es lo que pasa con el ambiente. Y ahí surge el desarrollo organizacional. Habíamos visto, bueno, los conceptos principales, les había dicho yo que tenían que leer ustedes los supuestos y las características que en parte las estuvimos mencionando durante la clase, pero que no las puntualizamos. Eh, y lo que nos quedaba para ver por hoy, para cerrar ese tema, era un modelo de desarrollo organizacional, es decir, una forma de crear una cultura organizacional que permita el desarrollo y la adaptación a los cambios. Y el modelo que nosotros vamos a ver en la materia, de los varios modelos que ustedes tienen en la bibliografía, solamente vamos a ver uno, que es el modelo de Lorenz y Lorsch. ¿Sí? Que, bueno, en lo posible, no sé si alguno tuvo la posibilidad de leerlo, si le pudieron pegar un vistazo o no. ¿Alguno lo pudo leer? Yo, profe, te quería consultar algo sobre la clase pasada que lo entendí, pero que no me quedó, digamos, en el resumen que me armé una definición armada, que es el tema del concepto de ambiente de la organización. Eso o sea, lo entendí, pero no tengo como una definición bien hecha. No sé si Bien. habíamos encontrado o habías dicho alguna definición. No, no como dictado, no, pero en definitiva lo que habíamos charlado cuando buscamos ejemplos de ambiente y hablamos de los proveedores, de los clientes, de las distintas políticas económicas, fiscales que pueden afectar a una organización, de los competidores, del ramo de la industria en el que está. En definitiva, el ambiente de la organización es todo aquello que la rodea y con la cual la organización interactúa y que produce un efecto en la organización, ya sea de manera directa o de manera indirecta. El ejemplo de una manera indirecta era algo que no me afecte a mí como organización, pero que quizás afecta a mi principal proveedor y por lo tanto termina repercutiendo en mí. O que afecta a mis clientes y por lo tanto repercute en mí. ¿Sí? Esos serían eh, efectos indirectos que también son parte del ambiente de la organización. Después va a haber un montón de hechos y de sucesos económicos que se producen en el ambiente y que quizás no tienen una relevancia directa con mi organización. A esos hechos que no tienen una relevancia directa no los vamos a llamar ambiente. ¿Sí? No sé, cerró la paritaria de, eh, no sé, imagínense ustedes, de las personas los encargados de edificio. Bien, si yo no trabajo en algo referido al tema, que cambie la paritaria, o sea, me va a cambiar las expensas si tengo un departamento, nada más, pero no me va a afectar a mi organización. Entonces, es un hecho económico que se produce fuera de la organización, pero que sin embargo no es parte de su ambiente porque no la afecta directamente, ni en forma directa ni en forma indirecta. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí, mucho más claro. Gracias. Bien. Bueno, y del modelo de Lorenz y Lorsch, por el silencio prolongado, me imagino que nadie lo leyó, así que vamos a encararlo, se los voy a contar un poquito por arriba, y después sí lo tienen que profundizar en la lectura. Es una hoja igual, no es mucho, pero sí es importante que lo lean y lo estudien, porque es algo que se va a evaluar. Este modelo de Lorenz y Lorsch es un modelo de desarrollo organizacional que busca tratar de poder llevar a cabo cambios dentro de la organización, a partir de una modificación en la cultura organizacional. Este modelo parte primero de dos conceptos, que son el concepto de diferenciación e integración. Lo que nos dicen los autores es que todas las organizaciones sufren estos dos procesos que son contrarios entre sí. El proceso de diferenciación, que significa básicamente dividir a la organización, y por otro lado,
el concepto de integración, que es que una vez que yo la dividí, la tengo que volver a unir de alguna manera para que siga funcionando todo como una única organización. La divido para poder entenderla mejor, analizarla mejor, para poder trabajar mejor en cada una de las partes. Ahí entra, por ejemplo, el concepto de departamentalización. Y después necesito buscar formas, maneras de integrarla para que funcione como un todo. Estos dos hechos que suceden en las organizaciones generan ciertos inconvenientes, ciertos rispideces que tienen que ver con el segundo concepto que desarrollan los autores, que es el concepto de confrontaciones. Las confrontaciones tienen que ver con que la organización, al estar dividida, empieza a tener, las distintas partes que tienen, empiezan a tener intercambios unas con otras, siempre esperando algo de la otra parte. Imagínense un sector con otro sector. Empiezan a tener intercambios y esos intercambios son medidos a partir de lo que yo le doy a un sector y lo que recibo de ese otro sector. Estas confrontaciones también se pueden observar entre la organización y el ambiente, es decir, intercambios entre la organización y el ambiente con una expectativa de que sean recíprocos. También hay intercambios, como les decía, entre grupos dentro de la misma organización, y también hay intercambios entre la organización y cada uno de los individuos. ¿Sí? Las personas trabajan esperando algo a cambio, por ejemplo, el salario. ¿Sí? Cuando uno siente que eso no es recíproco, empieza a haber inconvenientes. Y también, cuando se producen cambios en el ambiente, esos cambios afectan a las confrontaciones, es decir, afectan a esta reciprocidad y generan problemas en la organización. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces yo la dividí, después la busqué integrar, pero en ese proceso de dividir e integrar, lo que terminé haciendo es generando confrontaciones continuas que, ante cambios del ambiente, producen problemas en la organización. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Ante esta problemática, se plantea una forma de solucionarlo que es el desarrollo organizacional. Y esta teoría de desarrollo organizacional lo que plantea es una técnica que se basa en 4 pasos. Los pasos del modelo de Lawrence y Lorsch, ustedes los tienen en la bibliografía. Estoy buscando para decirles exactamente los títulos para que los encuentren más fácil. Ya les digo exactamente cómo están nombrados en el libro. Diagnóstico. Diagnóstico. Yo lo tengo acá abierto. Planeación de la acción. Bien. Implementación de la acción y evaluación. Y evaluación, bien. 4 pasos que arrancan con un diagnóstico, es decir, tratar de entender qué es lo que está pasando en la organización, tratar de entender cuáles son estas confrontaciones, cuál es la diferencia que hay entre la organización y el entorno, entre los distintos grupos que conforman la organización y entre las personas que están dentro de la organización con la organización misma. Este diagnóstico nos va a permitir saber en qué lugar estamos. ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan que cuando hablamos de desarrollo organizacional, la definición habla de que el desarrollo es todo cambio planeado. Este cambio planeado significa que yo estoy en un lugar y planifico estar en otro lugar. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Podrías repetir, por favor, profe? Sí. Que los cambios planeados con el ambiente, que es el concepto principal dentro del desarrollo organizacional, nos van a llevar a que yo voy a estar en un lugar determinado y planifico cambiar para estar en un lugar diferente. Cuando yo hago el diagnóstico, lo que estoy analizando es dónde estoy en este momento. ¿Para qué? Para pasar a un segundo paso después del diagnóstico, que es el de pensar dónde quiero estar, a dónde quiero ir. ¿Sí? Y ahí es donde empiezo a pensar los distintos cursos de acción. ¿Qué es lo que voy a hacer para llegar al lugar en el cual yo quiero estar? Una vez que yo ya sé qué es lo que quiero hacer, paso al tercer
al tercer momento, que es el momento de la implementación de la acción, es decir, llevarlo a la práctica. Eso que yo pensé que iba a hacer dentro de la organización, lo hago, intento hacerle un seguimiento para ver cómo funciona. Y ese seguimiento termina con una evaluación final, en la cual se vuelve, en un ciclo, a generar un nuevo diagnóstico. ¿Sí? Diagnóstico, planifico qué es lo que voy a hacer, lo hago, evalúo, vuelvo a diagnosticar. Si yo hago esto de manera circular continuamente, lo que plantea el modelo de Lorenz y Lorsch es que voy a lograr una organización en la cual los cambios no la sorprendan, porque la organización es la que va a plantear hacia dónde quiere ir. No va a tener que adaptarse continuamente a los cambios, sino que los cambios van a ser en partes propuestos por la misma organización. ¿Sí? Si yo ya pienso previamente lo que voy a hacer, es mucho más difícil que me sorprendan las cosas que si yo antes no lo pensé. ¿Se entiende? Por eso estos 4 pasos. Y ahí termina el modelo de Lorenz y Lorsch. Eso es todo lo que vamos a ver de este modelo en particular. ¿Bien? ¿Dudas? ¿No? ¿Seguro? Miren que las caras no dicen lo mismo, ¿eh? Bueno. Ok. Dicho esto, entonces, terminado el modelo de Lorenz y Lorsch, vamos a pasar al capítulo siguiente, que es el capítulo 15, en el cual se empieza a hablar de algo que tiene mucho que ver con el desarrollo organizacional, que es la denominada teoría cibernética. ¿No les suena raro en la administración estudiar teoría cibernética? ¿A qué les suena a ustedes cuando escuchan este título? No Más sé, algo- algo de sistemas. Algo de sistemas, dijo alguien. ¿Qué más? Porque hablaron todos juntos y no se entendió nada del resto. Tecnología. Tecnología. ¿Cómo, Juliana? Programación se me vino a la cabeza. Programación. Bien. ¿Algo más? Está orientado, porque obviamente la palabra cibernética nos lleva justamente... Yo cuando escucho cibernética pienso en un robot, automáticamente. Que tiene que ver con lo que ustedes dijeron. Tecnología, sistemas. Y la teoría cibernética surge a partir de un análisis de las distintas ciencias, de las distintas disciplinas que tiene el saber humano. Se busca, se empieza a observar que las distintas ciencias que nosotros podemos estudiar abarcan ciertos campos, ¿sí? Si yo estudio medicina, voy a estar dentro del campo de la biología; si estudio la psicología, voy a estar en un campo diferente; si estudio ciencias exactas, voy a estar en un campo diferente. Cada campo de la ciencia va a abarcar una determinada parte. Lo que se ve es que hay ciertos puntos que no son abarcados por ninguna ciencia en particular, o hay ciertos puntos que son abarcados por muchas ciencias a la vez, y por lo tanto tiene distintos puntos de vista acerca de un mismo tema. ¿Sí? Si yo analizo a una persona la puedo analizar desde un montón de aspectos. La puedo analizar desde su aspecto psicológico, desde su aspecto físico, desde su aspecto emocional. Lo puedo analizar desde su aspecto social, cómo interactúa con otras personas, cómo se desarrolla. Es decir, tengo un montón de disciplinas y de ciencias que me van a permitir analizar a esta persona. La cibernética surge como una ciencia que lo que intenta es abarcar esos espacios grises que ninguna ciencia toca, o que muchas tocan a la vez y entonces no queda del todo claro de quién es. ¿Qué es lo que intenta entonces esta nueva ciencia? Es generar conceptos que sean generales y que se pueda aplicar a cualquier tipo de disciplina. Ustedes van a ver en los temas que vamos a analizar hoy que los ejemplos van a ser múltiples, que la administración es una rama más que utiliza la cibernética, como tantas otras disciplinas, porque justamente es una ciencia que lo que busca es ser generalista y que se pueda aplicar a distintos saberes. ¿Bien? Por eso es que los ejemplos van a ser también desde distintos lugares.
La administración tiene como objetivo y como elemento de estudio a las organizaciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, a las organizaciones y al hombre organizacional, al ser humano dentro de las organizaciones. La cibernética va a tener como objeto de estudio, como objeto de análisis, a los sistemas. ¿Bien? Y cuando hablamos de sistemas, tenemos que saber de qué estamos hablando. Empecemos por los sistemas que ustedes conocen. ¿Sí? Si yo les digo sistemas, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Qué sistemas conocen? ¿Qué sistemas han visto o con los cuales han interactuado alguna vez en su vida? Windows. Educativo, sistema educativo. Bien, ¿vieron la diferencia ya? Windows y sistema educativo. Creo que estamos hablando de dos cosas completamente distintas. ¿Son dos sistemas? Sí, son dos sistemas. ¿Qué más? ¿Qué otros sistemas Sí. conocen? Un sistema de gestión de trabajo, SAP, Tango. Bien, sistemas de gestión, perfecto, sistemas contables. ¿Qué más? Todo lo del paquete Office, son un montón de cosas. Todo el paquete Office, bien. ¿Qué más? ¿Nada más? A las, digamos, no sé mucho, pero a todo lo que relaciona con la mecánica y lo de los autos también tienen un sistema hidráulico, le dicen, cosas así. Bien, sí, los distintos elementos que conforman un auto van armando distintos sistemas. ¿Y un auto solamente? El sistema El respiratorio. sistema solar, el respiratorio, Bien. digestivo. Bien. Sistema Ustedes, respiratorio, o sea, ustedes el no ser son, Sí, Fer, sí. ustedes no son un sistema. Cada persona no es un sistema o está dentro de otro sistema. ¿Se consideran Sí, sistemas? sí, creo que sí. En el colegio de biología creo que te decían sistema humano, si no me equivoco, algo así. ¿Sistema social? ¿Escucharon alguna vez hablar? Es que para mí un sistema es algo donde muchas cosas se relacionan entre sí. Entonces muchas cosas pueden ser un sistema, Bien, no solo una bien. computación. Ujú. Exactamente, no es solamente referido a la computación. Hace un ratito dijeron el sistema solar. ¿Sí? El sistema numérico, en el cual se basa la matemática. Son todos sistemas. Entonces, como verán, hay muchísimos ejemplos acerca de qué es un sistema, y la definición es una definición bastante amplia que tiene que incluir a todos estos ejemplos. Cualquiera de los ejemplos que nosotros dijimos tendría que poder aplicarse dentro de la definición de sistema. Por lo tanto, les voy a dictar la definición de sistema. Es una de las dos definiciones que dicto en la materia, la otra fue departamentalización. Así que, tomen nota, igual creo que en el libro lo tienen, pero bueno, por los dos tomen nota. Un sistema es un conjunto de elementos que se encuentran interrelacionados e interdependientes y funcionan en busca de un objetivo común. Conjunto de elementos interrelacionados e interdependientes que funcionan en busca de un objetivo común. Bien. Conjunto de elementos. Estamos hablando de que por lo menos hay más de dos partes. Bien, dos o más partes. Esto implica un conjunto de elementos. Interrelacionados e interdependientes. Interrelacionados significa de que hay muchas relaciones entre estos elementos, y además de que haya muchas relaciones, hay un grado de dependencia entre los elementos. Es decir, que lo que le pase a un elemento va a afectar a los otros elementos del sistema. En mayor o en menor medida. A partir de la interrelación que tengan, será la manera en la cual afecte un elemento a los demás. Ahora un ratito ya lo ponemos en un ejemplo, para que se entienda mejor. Interrelacionados e interdependientes que funcionan con un objetivo en común. Y esto es muy importante. Para que algo sea un sistema,
tiene que haber algún objetivo. A veces nos cuesta definir cuál es ese objetivo, pero el objetivo en definitiva de fondo está. ¿Por qué digo que a veces nos cuesta definir cuál es el objetivo? Y porque si les pregunto cuál es el objetivo del sistema solar, creo que nos costaría a todos definirlo o encontrarlo. En cambio hay otros objetivos que son un poquito más sencillos de entender. ¿Cuál es el objetivo del sistema humano? El objetivo del sistema humano es la vida. ¿Sí? Todo el cuerpo humano funciona para que haya vida. Bien, entonces, conjunto de elementos interrelacionados e interdependientes. Esto aplica, insisto, a cualquiera de todos los sistemas de los cuales estuvimos hablando recién, de todos los ejemplos que ustedes mencionaron. Siempre vamos a encontrar estas mismas características. Elementos que están relacionados, que tienen muchas relaciones entre sí, y que hay dependencia entre ellos, y que buscan llegar a un lugar en común. Cuando hablamos de conjunto de elementos, vamos a empezar a detallar cuáles son los elementos de un sistema. ¿Sí? Pero no lo podemos detallar de manera específica, porque dijimos que la cibernética es una ciencia que busca ser generalista. Entonces yo no puedo decir que... A ver, si yo les pregunto cuáles son los elementos del sistema perro, ¿cuáles son los elementos de ese sistema? Todos se ríen, pero ninguno lo dice. ¿Cuáles son los elementos de un perro? 4 patas, una Bien, cola. bien. 4 patas, una cola que mueve mucho, orejas, cabeza, pelo, todos los órganos internos. ¿Sí? No tengan miedo, yo sé que parece una pavada, pero es fácil de definir los elementos de un sistema perro. Ahora, ¿cómo hago para definir los elementos de todos los sistemas, mencionándolos de alguna manera? Nosotros vamos a decir que un sistema tiene inicialmente 4 elementos. Esos elementos van a ser entrada, proceso, salida y retroalimentación. Entrada, proceso, salida y retroalimentación. Son los 4 elementos de un sistema. El esquemita, que ustedes van a ver en muchos lugares, responde, a ver si ahí se ve, a esta lógica. Entrada, la tenemos ahí en la letra E. Proceso, esta letra P, que la vamos a meter adentro de un cuadradito, ahora vamos a ver por qué. Luego viene la salida, y al final se produce una retroalimentación. Ahí le puse 2 simbolitos, que son más y menos, porque vamos a ver que la retroalimentación va a ser positiva o negativa. Vamos a analizar cada uno de estos conceptos genéricos, insisto. Estamos hablando de una disciplina genérica para después poder aplicarla a cualquier otra disciplina. Entrada. Vamos a analizar el sistema humano. ¿Cuáles son las entradas del sistema humano? La boca, la nariz, los oídos. Mirá, Ojos. Victoria, yo dentro de 2 minutos tengo que preguntarte cuáles son las salidas. Si vos me decís que la entrada es la boca, no quiero escuchar tu respuesta después. No sería exactamente la boca la entrada, sino que ¿qué es lo que ingresa a través de la boca? Alimentación, aire. Bien, bien, oxígeno, alimentación, agua. ¿Qué más ingresa a través de los sentidos? Todos los estímulos del exterior, ¿no? Estímulos. Bien, exactamente. Lo que hace que funcione sería. Sí, sí, todas las entradas hacen que el sistema funcione. En el caso del cuerpo humano, y en el caso de lo que define la teoría cibernética, vamos a decir que en todos los sistemas entran 3 cosas. Ingresa energía, ingresa información e ingresan materiales. Los materiales son bastante claros en el caso del cuerpo humano, cuando tomamos agua o cuando comemos un alimento. Ingresa también energía. A partir de los distintos procesos que realiza el organismo, logra obtener la energía, tanto del oxígeno como de los alimentos, para poder funcionar. E ingresa información.
La información en el cuerpo humano ingresa a través de los sentidos, ¿sí? A través de lo que vemos, de lo que tocamos, de lo que sentimos a través del gusto. Es decir, con cualquiera de los sentidos vamos a incorporar información de lo que sucede afuera. ¿Estamos de acuerdo? Si viene una pelotita de tenis derecho hacia mi cara y yo la veo venir, eso va a generar una entrada, que es una entrada de información, un proceso de esa información, es decir, un análisis de que esa pelotita está viniendo hacia mi cara y me va a pegar y me va a doler, y una salida de esa misma información que ingresó, que es una acción, por ejemplo, la acción de correrme o la acción de cubrirme. ¿Bien? Esto se aplica a cualquier sistema que ustedes conozcan. Todos los sistemas tienen estas mismas 3 entradas. ¿Cuáles serían las entradas en el caso de un sistema organización? De un sistema empresa. Noticias que están relacionadas con el rubro. Bien, ¿qué serían las noticias? Todo, digamos, justamente también estaría relacionado con el ambiente y todo lo que se relaciona con el rubro, el mercado, digamos, que está en la organización. Claro, y dentro de esta descripción que yo di de materiales, energía e información, ¿qué serían las noticias? Información. Información, exacto. Capital, la plata. El dinero. ¿Y el dinero qué sería? Sería entrada. Sería Material. energía, en realidad. Es lo que lo va a hacer funcionar. Te escuché medio a medias, no sé si los demás te escucharon bien. ¿Vos, Fer, escuchaste bien? Más o menos. Escuché Energía, también. digo yo. Energía, bien. Pero creo que Rocío dijo material. Sí. ¿Por qué material? No, igual va, porque entendí como que es lo que hace que se puedan comprar elementos. Bueno, pero los elementos sería el material, claro. Exactamente. El dinero es energía. Claro. ¿Sí? El dinero sería el representante de la energía, lo que le da fuerza para que el sistema funcione. ¿Sí? Yo puedo tener muy buenas ideas. Si no tengo plata, no lo puedo llevar a que funcione. Entonces, estoy necesitando esa energía para que el sistema funcione. Y los materiales serían claramente todas las cuestiones palpables, tangibles, que nosotros veamos que ingresan a la organización. ¿Y los empleados qué serían? Y yo creo Energía también. ¿Qué, Juan? ¿No se escuchó? Yo creo que también sería energía, porque es como el dinero hace que la organización funcione. ¿Y no serían materiales? Y claro, porque son elementos. Para Taylor, sí, ahí en el siglo XIX, pero para nosotros ahora, o sea, con todo lo que vimos digamos, de lo humano dentro de la organización, creo que ya no serían elementos, o sea, lo material. Fer se ríe. ¿Por qué te reí, Fer? Porque está entendiendo la materia. Bien. Totalmente. Totalmente, es así. ¿Sí? En la escuela clásica, inclusive en el enfoque neoclásico, o sea, en las primeras escuelas administrativas, se entendía que los recursos humanos eran materiales, eran como partes de una máquina, como partes del engranaje, y por eso también eran fácilmente sustituibles, y eran en definitiva materiales que estaban entrando al sistema, pero desde el desarrollo organizacional, desde la teoría del comportamiento, pudimos analizar que en realidad lo que ingresa es energía a través del capital humano y que toma mucho más sentido el concepto de fuerza de trabajo. Vieron que cuando hablan de los trabajadores se habla de la fuerza de trabajo, y la fuerza de trabajo es la energía que impulsa el sistema. ¿Sí? Así que está muy bien conceptualmente lo que dijiste, Tomás. Bien. El segundo concepto, el concepto de entrada, ¿queda claro? ¿Sí? Ingresan materiales, información y energía, que dependiendo del sistema que analicemos, va a tener distintos ejemplos. El segundo elemento se llama proceso, pero también recibe el nombre de caja negra. ¿Sí? En inglés lo van a ver ustedes como black box.
Esto le digo por el vicio profesional que tienen los administradores de decir las cosas en inglés para que parezcan más interesantes, así que lo pueden utilizar si quieren, y hablen tranquilos de black box, en lugar de hablar de caja negra o de proceso, que sería algo mucho más criollo, para decirlo de alguna manera. El proceso recibe el nombre de caja negra porque la idea es que cuando uno tiene una caja negra, no sabe qué es lo que sucede adentro. Si uno la puede ver desde afuera, y cuando observa esta caja, lo que va a poder ver es qué es lo que ingresa en la caja y qué es lo que sale. Con los sistemas pasa lo mismo. Cuando vemos a un sistema, nosotros vemos cuáles son sus entradas, cuáles son sus salidas, y entendemos que en el medio ocurre un proceso que genera la transformación entre entrada y salida. No voy a hacer detalle de las salidas del cuerpo humano, pero ustedes se las imaginan, y claramente hubo un proceso entre la entrada y la salida. Ese proceso se produce dentro del cuerpo. Si uno lo mira desde afuera, no sabe exactamente qué es lo que pasa dentro del cuerpo, pero sabe que pasa algo para que lo que entró se modifique y pase a ser lo que sale. Lo mismo ocurre en una organización. Compro materias primas, entran a trabajar personas y de golpe, la salida de una organización, ¿cuál sería? ¿El producto final, en ese caso? Yo te iba a decir que sí, y ahora lo estoy dudando. A ver, ¿a alguien se le ocurre otra cosa más allá del producto final? Se me ocurren los resultados, más que el A producto ver, final. sí, a ver, va por ahí, o sea, lo estoy pensando yo Porque ahora. si ¿No? es, Generalmente les digo porque, que... Sí, Rocío, perdón. no, porque si es una empresa de, qué sé yo, o de servicios, puede que sean Bueno, otra sería el cosa, más que servicio un producto. terminado en este caso. Bueno, sí, La eso es verdad. satisfacción del cliente o del usuario. No, todavía no llegamos a eso. Yo les diría más que el producto terminado es el producto vendido. Porque más allá de terminarlo, después tenemos que hacer que salga del sistema. Pero bueno, a ver, tomamos originalmente el producto terminado. Yo estoy en disyuntiva, si hablar de terminado o vendido, así que no les quiero meter a ustedes en ese quilombo. Hablemos del producto terminado. La salida del sistema es el producto Pero el terminado. producto terminado no sería el producto puesto a la venta. Puesto a la venta. Me gustó el concepto. Claro, ahí ya terminó el proceso. Bien, me gustó el concepto. Está bien Florencia, la aclaración. Producto terminado puesto a la venta. Oye, después si se vende o no es otra cuestión. Bien. Perdón, pero estoy tirando todo. Bien, me gustó el concepto. Bien, Florencia. Producto entonces puesto a la venta. ¿Por qué? Porque recién hablábamos de la satisfacción del cliente o la venta en sí. Eso nosotros lo vamos a ver como retroalimentación. ¿Sí? Que es tratar de entender cómo la salida de un sistema toma contacto con el afuera y a partir de eso nos genera una nueva entrada que es una nueva información. Que por ejemplo la información puede ser si el cliente está satisfecho o no con el producto, o si el producto se vendió o no se vendió. O también energía, o sea, plata, ¿no? Obviamente que el reingreso al sistema también es el dinero, ¿sí? Que nos pagan a partir de ese producto, con lo cual se produce una retroalimentación que también es la energía. Bien, bien. Pero no es solo la energía, ¿sí? También nos brinda mucha información la retroalimentación. No solo energía, porque que se haya vendido no solo me genera dinero, sino me genera la información de que eso se vende. Y de qué manera se vende. ¿Sí? Y si lo vendí, me ingresa el dinero y después me llega un reclamo del producto, me está generando más información. Me está dando una retroalimentación que me dice, mirá que hay algo que está fallando en el producto. Entonces la retroalimentación es mucho más que solamente el dinero que recibo a cambio del producto. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí?
Bueno, se está por cortar, así que entramos de vuelta y continuamos desarrollando estos conceptos.